El Atlético de Madrid es eliminado del Mundial de Clubes. Pese que hay 3 equipos empatados en dicho grupo con 6 unidades, la realidad es que el Atlético de Madrid queda de ver demasiado. Y más porque exhorto a todos ustedes, queridos amigos, ¿qué podemos esperar de un equipo que tiene hombres como Sorloth, como Julián, como Antoine Griezmann, como Gallagher, como Rodrigo de Paul, etcétera, etcétera? Es increíble que el Cholo Simeone siga teniendo este tipo de errores y sigue teniendo en este tipo de escenarios temas puntuales. El problema no es que ganaste hoy y que hiciste 6 puntos y que le ganaste a Seattle y que le ganaste a Botafogo. No, el problema es que en 2 partidos, puntualmente PSG, que lo perdiste, goleado inclusive, y contra Seattle Sounders, no respondiste de manera eficiente, ni de manera prudente, ni de manera contundente. Fuiste un equipo que fue sobrepasado y pese a que contra Seattle conseguiste el resultado, vaya que sufriste por ese resultado. Un equipo con un poquito más de tiempo, talento y expertise enfrente, quizá hubiera desmoralizado totalmente lo que uno presupuesta del conjunto del Atlético de Madrid. Una vez más, no sé si los jugadores, pero la realidad acá viene en un entrenador que sí le da una identidad, le da una situación inclusive responsiva, tiene una idea, tiene un sistema que ha sido tatuado en todo lo que es el Atlético de Madrid en sus últimas temporadas y que gracias a esa idea, gracias a esa manifestación futbolística es que el conjunto del Atlético de Madrid puede luchar y pelear tanto en Europa como en su respectiva liga, que es la Liga Española, pero una cosa es competir y otra cosa es ser un equipo más del montón. Y el Atlético de Madrid, o no el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, no ha entendido el lugar en donde está. Hoy, más allá de lo que hizo Antoine Griezmann, que fue un golazo sensacional, más allá de la lucha, la pelea, el garbo, el ahínco inclusive que te puede ejercer Julián Álvarez, un tipo que gracias a él conseguiste el resultado hoy por esta victoria. Inclusive en momentos importantes no pudiste sopesar, no pudiste hacer más allá de lo que venías intentando de manera poco progresiva, pero que pues ahí estaba al margen de las circunstancias en cuanto al Botafogo se refiere. Es imposible soslayar que la exigencia que debe de tener el conjunto de el Atlético de Madrid para estas instancias contra los equipos de Europa, contra los equipos de Sudamérica o cual sea el equipo, se han hecho inversiones muy fuertes, inversiones acomodadas para el sistema, para la idea y para justamente el ejercicio futbolístico que implementa el Cholo Simeone. Y no se ha visto reflejado ello. No se ha visto esa mano en cuestión de títulos, se ha visto en cuestión de partidos, ciertos esbozos, pero esta clase de resultados, esta clase de momentos, esta clase, no sé si de fracasos, pero obviamente esta clase de sorpresas importantes termina siendo fundamental para, obviamente, poner en la báscula todo lo malo y todo lo que le hace falta ser y hacer, tanto al conjunto del Atlético de Madrid como al propio Cholo Simeone. El Atlético de Madrid tiene un potencial económico para seguir trayendo y contratando jugadores a diestra y siniestra. El problema acá no es a quiénes traes, es el hecho de que tu entrenador, el Cholo Simeone, sigue sin identificar, sigue sin ser contundente. Hoy tenías la oportunidad y la chance de avanzar como segundo por diferencia de puntos, o mejor dicho, diferencia de goles, entendiendo que muy probablemente iba a suceder este resultado y este escenario empatados 3 equipos a 6 puntos. La diferencia de goles iba a radicar justamente en esa diferencia. ¿Por qué no peleaste? ¿Por qué no luchaste? ¿Por qué no hiciste más? No, no, no. Más allá de lo que es el Botafogo, que es un equipo interesante, el equipo dirigido por Paiva, un equipo que también ha sufrido, no hay por qué decir que no. Contra el PSG quizá fue un equipo que con el resultado lo acompañó, pero vaya que en el partido contra el Atlético de Madrid, justamente el partido de hoy, y contra el Seattle Sounders puntualmente en la jornada 1, sufrió y sufrió en demasía. Más allá de los jugadores como Savarino, como Jesús, Igor Jesús, que es el jugador estrella de este conjunto, Arthur, Marlon Freitas, George Alan,
y los reiterados cambios a través de Giovano, Álvaro Motoro, Mateo Ponte, Santiago Newton y los otros tantos jugadores que tienes en la cancha, en la banca, mejor dicho, como Arthur Cabral y el propio Joaquín Correa. Más allá de todas esas opciones, creo que Botafogo también es un equipo el cual puede dejar de fructificar si se encuentra con un equipo igual o mejor de intenso que el conjunto del Atlético de Madrid, porque hoy el Atlético de Madrid fue el que propuso el juego, vamos a decirlo así. No la metió porque el portero, el arquero John, fue mucho mejor, fue más constante e incisivo justamente con esa dosis y con esa emplearse a fondo, vaya, lo termina perdiendo el Botafogo, pero más allá de esa derrota sufrida, pues ha tenido dos victorias igualmente de sufridas contra el Seattle Sounders, donde sufrió bastante. Y como vuelvo a repetir, Seattle nomás porque no tiene un equipo drástico arriba, es decir, en la parte ofensiva, sino otra cosa estuviera cantando el conjunto del Seattle Sounders, el conjunto de la Bahía. Y además también hay que interpretar que el juego contra el PSG se vio por un montón de circunstancias que dejó de realizar el conjunto parisino, un equipo parisino que, si me lo preguntas, más allá del excelso trabajo defensivo que Paiva implementó para ese partido, el hecho de que el PSG de alguna forma estaba muy engrandecido, estaba muy soberbio para este partido y que terminó saliendo el tiro por la culata para el conjunto del PSG. Ahora, el Atlético de Madrid es eliminado, tiene que tener mucho el Cholo Simeone que investigar, mucho que pensar, y no solamente en cuestión de qué jugadores traes y qué jugadores no. No se vale que el Cholo Simeone temporada a temporada elija quiénes se van y quiénes se quedan. No se vale que a cada rato esté viendo a diestra y siniestra a quiénes traes, a quiénes quitas. No, ese no es el tema de un equipo. El tema es de que uno como entrenador puede contratar 2, 3 jugadores que sean certeros y concretos, y otra cosa es descomponerlos. ¿Cuántos jugadores se han descompuesto en el Atlético de Madrid? Uno, o porque no quieren entender al Cholo Simeone, o porque de plano el Cholo los involucra en un eje, en un ejercicio, en una ejemplificación de juego, en un sistema al que los jugadores no están, no están entrometidos o no tienen esa intervención puntual, ¿sí? El Cholo Simeone es un tipo que, vuelvo y repito, es histórico en el conjunto del Atlético de Madrid, lo ha puesto a competir, pero este equipo ya debe de dejar de ser un equipo competidor, un equipo sorpresa, debe de dejar de ser la bestia negra. Es un equipo que tiene un recurso humano, un talento humano, una cantidad de jugadores especiales por posición, y es increíble, ¿sí?, que se sigan viendo este tipo de escenarios constantes en el ejercicio de lo que es el Atlético de Madrid, como principal responsable el Cholo Simeone. Vaya fracaso el del conjunto del Atlético de Madrid. Por otro lado, el PSG. El PSG termina siendo un equipo que, si bien perdió contra el Botafogo, porque realmente, vuelvo y repito, palmas para Paiva, pero el conjunto de Paiva también tiene sus dudas, ¿eh? Es decir, las dos victorias muy sufridas y esta derrota, el Atlético de Madrid quiso, buscó, pero hasta ahí. No fue más allá del el gol que hace Antoine Griezmann. Entonces, todos esos problemas los puedes enfrentar justamente de cara a las siguientes rondas, de cara a los siguientes enfrentamientos. Y si el Botafogo, en dado caso, se enfrenta al Inter de Miami o al Palmeiras, al equipo que sea, por supuesto que va a sufrir, y va a sufrir bastante, simplemente por el hecho de cómo ha jugado estos 3 partidos. Una cosa es el resultado y otra cosa es el funcionamiento. En cuanto a funcionamiento, el Botafogo sigue sin satisfacer. Los resultados ahí están, por supuesto, pero eventualmente puede caer el conjunto del Botafogo. Por otra parte, el PSG sigue siendo y se sigue involucrando dentro de este escaparate de los favoritos, dentro de este escaparate de los equipos que pueden llegar a una final del Mundial de Clubes y repetir justamente el repertorio de campeonar en esta campaña, la 2025-2026, nadie duda de ello. Luis Enrique creo que ahora sí va a meter motores afinados, un conjunto del PSG que tiene estrellas desde lo individual hasta lo colectivo, que te responden en los momentos importantes, que sigue siendo un equipo que crea, que genera y que justamente es activo y que busca, a través de su identidad, tener el control del juego. Hoy se enfrentaron a un rival disminuido moralmente, un rival que básicamente dio 2 grandes partidos contra el Atlético de Madrid y contra Botafogo, pero ya para estas fechas, instancias,
ya era un equipo sin ilusión, más allá de la ilusión de enfrentarte al campeón de Europa, pero que obviamente con el resultado, con la idea, con las llegadas, ya estaba totalmente desmoronado, además de que te enfrentaste a un equipo que justamente es el principal eje y es el que tanto deja vivir al Botafogo como deja morir al conjunto del Atlético de Madrid. No hay que olvidar el hecho de que la jornada 1 fue fundamental, una derrota especial, una derrota puntual, en donde pudimos ver, en donde pudimos observar que justamente el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone en esta situación le faltó bastante al respeto a el campeón de Europa. ¿Por qué? Porque pensó que iba a jugar contra un equipo que no iba a ir a pelear, que no iba a ir a competir, se terminó enfrentando, terminó viéndose las caras ante el actual campeón de Europa, el Atlético de Madrid, y un equipo parisino que no perdonó, le metió 4 goles al conjunto colchonero, bajita la mano y a un nivel semilento prácticamente contra el Botafogo. Sufre por el marcador el conjunto del PSG, pero fue el que encaminó el partido durante todo el tiempo, más allá de esa desatención por parte de Pacho, que es el responsable puntual de la anotación de Igor Jesús, además de que Igor Jesús estuvo ahí puntual a la cita y aprovechó, fue contundente. Y ahora contra Seattle Sounders, a ver, lo de Hakimi, por supuesto, el hecho de tener un hombre como Kvaratskhelia más allá del gol y del cómo fue el gol, creo que son respuestas y soluciones a través de la ofensiva, de la defensiva y de la determinación justamente que van de la mano con lo que Luis Enrique ha implementado en este equipo que es el campeón y el monarca de Europa en esta temporada al menos. Nos estamos viendo, queridos amigos, una decepción total lo del Atlético de Madrid. Tiene mucho que estudiar, mucho que analizar el Cholo Simeone y ya el apartado de gestión y de dirección deportiva creo que ya deben de esta temporada intensificar las decisiones y las exigencias hacia con el Cholo Simeone. De nada sirve que siga habiendo un tipo que te hace competir, sí, torneo a torneo, por una decisión, por una desatención, por una falta de dinámica, por una falta de didáctica, por una falta de justamente tomar acciones adecuadas, te terminan eliminando de cualquier competencia en la que eres capaz y prudente, además de uno de los favoritos, vuelvo y repito, más allá de la exigencia y la obligación o inclusive la historia, por los jugadores de categoría A que tiene el conjunto colchonero. Una eliminación brusca y una eliminación importante, y el acceso del Botafogo, que yo creo que es por el resultado, no por el sistema, y del otro lado tenemos un PSG que creo que va en caballo de hacienda para ser uno de los favoritos o el prospecto, el mayor prospecto a salir campeón del Mundial de Clubes. Nos estamos viendo, cuídense mucho, hasta la próxima. Chao.